Como casi siempre, para entender el Nuevo Testamento, y cuando hablo del Nuevo Testamento, me refiero no solo a las cartas de San Pablo y todo lo que está allí en el Nuevo Testamento, sino también y sobre todo al Evangelio. Hay que entender y conocer el Antiguo Testamento. Hoy no es una excepción, de hecho siempre la misma, se necesita aplicar la misma regla si se quiere. El Nuevo Testamento queda iluminado o debe ser iluminado por el Antiguo Testamento. Por tanto, si queremos entender el Evangelio de hoy, tenemos que conocer dos pasajes. Yo espero, los voy a decir, los pasajes, y espero que no olviden los textos bíblicos y puedan ir ustedes a sus casas y leerlo. El primero es 2 Samuel 7, capítulo 7, versículos 4 al 16. El segundo libro de Samuel 7, 4 al 16. Y el otro texto es primer libro de las Crónicas, capítulo 17, del 3 al 15. 1 Crónicas 17, 3, 15. Si ustedes van y leen esos dos textos, allí el profeta Natán habla de parte de Dios y le promete al pueblo de Israel ciertas cosas. Lo primero que le promete es que un día ellos van a tener un descendiente de David, por tanto, un heredero del reino de David. Ustedes saben que así era que se hacían los reyes, ¿no? El hijo o un hijo del rey, no, así se hacía, no, así todavía continúa haciendo. El hijo del rey es el que sigue después de que el rey muera o por cualquier, sobre todo de que muera el primogénito toma el mando o toma el puesto del rey. Todavía sigue siendo así. Y entonces el profeta dice que un día un descendiente de David, es decir, un hijo de David, si se quiere, va a heredar el trono. Va a ser en griego Christos y en hebreo Meshaya, que nosotros traducimos en español por Mesías. Se hace no es traducción propiamente, es el mismo, lo que hacemos es pronunciarlo en español, pero es el mismo término hebreo, Mesías, y Cristo, que es Christos en griego, pero es lo mismo, ¿ok? O sea que cuando decimos que Jesús es el Mesías o que Jesús es Cristo, estamos diciendo lo mismo, solo que estamos diciendo Mesías en hebreo y Cristo en griego. O sea que ustedes saben griego y hebreo cuando dicen eso de Jesucristo. Si no lo sabían, ahora ya saben. ¿Y qué significa Mesías o Meshaya en Christos? Significa el ungido. ¿Por qué? Porque el rey era ungido para tomar el trono. El trono es la silla pues donde se sienta el rey y empieza a gobernar. Se ungía al rey. Entonces Jesucristo va a ser un descendiente de David que será ungido, es decir, será el Mesías, será el Cristo. Dice esa profecía en el segundo libro de Samuel y en Primera Crónicas. Dice también allí que ese ungido, ese rey, será el Hijo de Dios. Y también dice que ese Mesías, ese Cristo o ese rey va a construir un templo, un nuevo templo. Y ese templo y ese reino que va a venir va a durar por siempre, es decir, será un reino para siempre. Eso está allí en el libro 2 de Samuel y en el libro 1 de Crónicas. Y eso es lo que está pasando en el texto evangélico del día de hoy, en San Mateo. Esa profecía se hace realidad.
San Pedro dice que Jesucristo, que Jesús es el Mesías, es decir, que es el Cristo, que es el ungido, que es el rey de David o hijo de David, que se convierte en rey y que es también hijo de Dios y está creando un templo o una iglesia. Y eso es lo que hace Jesús en el Evangelio de hoy. Dice, sobre esta piedra, Pedro, voy a construir mi iglesia. Es la primera vez que en el Evangelio de San Mateo, y es el único evangelio de los 4, San Mateo es el único que utiliza la palabra griega eclesia, que se traduce en español por iglesia, que es la comunidad de los llamados. Nosotros somos la asamblea o la comunidad de los llamados. Es el único evangelio que utiliza esa palabra y este evangelio es la primera vez que aparece, eclesia. Entonces Jesús, el Cristo, el Mesías, va a fundar una eclesia, una asamblea llamada por Dios sobre la roca de Pedro. Y dice el texto que nada la va a destruir, es decir, va a ser por siempre. Si ven todo el texto que acabé de decir reflejado en San Mateo, en el Evangelio del día de hoy, está pasando eso. Eso es lo primero que yo quería que entendieran. Entonces Jesucristo se hace la realización de la promesa, de la profecía del Antiguo Testamento que acabé de mencionar. Lo segundo que deberíamos de entender es una cuestión geográfica. El texto evangélico dice que todo pasa en Cesarea de Filipo. Muy bien, Cesarea de Filipo es una ciudad o un pueblo que quedaba al norte de Israel, al occidente de Tiro y Sidón. ¿Recuerdan que hace 8 días Jesucristo estaba en Tiro y en Sidón? Bueno, los que vinieron a misa deben recordarlo, espero yo. Los que no, pues ni siquiera se dieron cuenta. Pero hace 8 días, para los que no vinieron a misa, Jesús estaba en Tiro y en Sidón y allí se encontró con una mujer cananea, dice el texto, que le pide que le sane a su hija que está poseída. ¿Recuerdan ahora sí? Tiro y Sidón, en la región de Tiro y Sidón. Está contra el mar, más en la costa, y ahora se mueve más hacia el occidente y está como a unas 30 millas norte del mar de Galilea. Todavía sigue en tierra pagana, es decir, tierra no judía. ¿Listo? ¿Qué pasa en ese pueblo? En ese pueblo, en el año 19 antes de nuestro Señor Jesucristo, Herodes el Grande era el que gobernaba ese pueblo. Y él, bueno, primero había allí en ese pueblo, antes se llamaba Paneos, porque había una cueva en la cual se adoraba al dios Pan, que es un dios griego. Pan como si fuera pan de comer. Pan en griego significa todo. Los griegos adoraban muchos dioses, uno de ellos era el dios Pan, P-A-N, como pan de comer, igual, se pronuncia igual. Y en esa cueva se adoraba ese dios. Herodes, enfrente de la cueva, Herodes el griego, el grande, que era el que gobernaba esa área, enfrente de la cueva, construye un templo en honor de Augusto, el César, o César Augusto, en el año 19 antes de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, se adora un dios griego y enfrente se construye el templo en honor de César Augusto. Luego, la ciudad la hereda su hijo Filipo o Felipe, y él, Felipe, le cambia el nombre de Paneas por Cesarea, en honor del César, del rey, y le pone Cesarea de Felipe, porque había otra Cesarea más contra la costa, que era Cesarea la marítima, es decir, cerca a la costa. ¿Es claro? Por eso se llamaba Cesarea de Filipo, para distinguirla de la otra Cesarea, que era también en honor del César.
Muy bien, te va a decir, no crean que estoy hablando esto simplemente por historia, van a entender por qué. ¿Ok? Síganme nada más. Cuando Jesús está ahí con los discípulos, está en Cesarea de Filipo, ya es Felipe el que está gobernando la ciudad. Y entonces ya está la cuevita en la cual se adora al dios Pan y el templo en honor del César o de César Augusto. Muy bien, ¿claro? Muy bien. Ahora, si ustedes, cosa que a mí me gustaría mucho, pero me gustaría que allá hubiera otra, si yo tuviera una máquina del tiempo para irme atrás en el tiempo, vamos a hacer el experimento, ¿ok? En la mente. Aquí vamos a esta iglesia no es una iglesia y no es una máquina del tiempo, nos vamos para el tiempo de Jesús. Recuerden, Jesús y los judíos todos están bajo el dominio del imperio romano. El César es el rey, el emperador. ¿Listo? Vamos para allá. Llegamos. Nos encontramos con un ciudadano romano. Muy bien. Entonces yo le digo, ciudadano romano, Josefus. Vamos a ponerle Josefus a aquel ciudadano romano. Y le voy a preguntar yo, señor Josefus. Estamos hablando en latín porque ellos hablaban latín, nos tocaba hablar en latín. Señor Josefus, para usted, ¿quién es César Augusto? Descríbame a César Augusto, el emperador. Le estoy preguntando por el emperador a un ciudadano romano. Muy bien, estamos atrás en el tiempo. Mire lo que más o menos él me diría a mí, me respondería. Les voy a leer lo que él diría, más o menos. Él diría de César Augusto, César Augusto. César Augusto fue concebido divinamente, es decir, un Dios lo concibió en el vientre de su madre. ¿De verdad? Sí, señor. César Augusto, eso respondería el ciudadano romano. César Augusto, entonces, tiene como títulos ser el Hijo de Dios, fue concebido por un Dios. El Dios es Apolo, un Dios romano. Es hijo de Dios porque es hijo de Apolo. César Augusto es el Salvador de nosotros, los romanos. ¿De verdad, Josefus? Él me diría, sí, señor. César Augusto es el que trae la paz para todos nosotros. Y César Augusto es el que trae buenas noticias para nosotros. Buenas noticias en la época de los romanos era cuando ellos iban y conquistaban una ciudad y mataban a esos y venían con la buena noticia de que habían ganado la guerra. Eso es buena noticia. ¿Ok? Eso me diría un romano a mí, o a ustedes, porque ustedes también viajaron conmigo, ¿sí recuerdan? En ese contexto geográfico e histórico es que pasa el evangelio del día de hoy, sucede el evangelio del día de hoy. Jesús está en Paneas, en Cesarea de Filipo, donde se adoraba al dios Pan y donde había un templo en honor de César Augusto, que era considerado el hijo, ya los títulos que le di, el Hijo de Dios. Y entonces Jesucristo le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y lo que dice Pedro entonces tiene ahora un gran significado. Bueno, primero dice que dicen muchas cosas de él, pero luego, ¿qué dice Pedro? ¿Qué dicen ustedes que soy yo? ¿O que soy yo? Tú eres el Mesías, es decir, el Rey, el ungido, el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios vivo, en contraposición a César Augusto, que era el Mesías de los romanos. Mesías es Salvador, Rey de los romanos, en contraposición a César Augusto, que era el Hijo de Dios para los romanos, en contraposición a César Augusto, que era el Hijo de Dios, pero que murió. César Augusto se murió, no está por ningún lado. Entonces, hijo de un Dios, pero no vivo, sino este es hijo de un Dios vivo. Sí logran ver la gran diferencia, ¿no? Y en ese sentido. Entonces, eso es lo que está pasando y es como diciendo
Jesucristo a cada uno de nosotros: yo soy el verdadero Dios. En este mundo y en esta sociedad podrán ustedes encontrar muchos dioses, podrán ustedes encontrar muchos reyes, pero yo soy el Dios verdadero, el Rey verdadero, el Cristo verdadero, y no solo el verdadero, sino el que les da la verdadera vida, porque esos otros no dan vida, no traen vida. Yo traigo la verdadera. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y ahora yo quisiera, para ir terminando, ¿cómo podríamos interpretar los títulos de Cristo o Mesías? ¿Cómo lo dicen en la traducción española? Venga a ver. Mesías, que es lo mismo, Cristo, Mesías, es decir, Rey ungido. ¿Y cómo deberíamos de entender que Jesucristo es el Hijo del Dios vivo? Primero, Cristo, Mesías. El Mesías y el Cristo en el Antiguo Testamento era o iba a ser el rey final de Israel. Si ustedes lo quieren, podría decirse que iba a ser el rey que después de él ya no iba a haber ninguno otro, porque era la perfección del rey en el Mesías, en el Cristo. Y entonces era, por decirlo así, el rey que iba, y podemos interpretarlo como la respuesta a todo. Ese rey se convertía entonces en el punto de inicio, como la palabra de Dios también lo dice, en el alfa, es decir, en el inicio. Alfa es la primera letra del alfabeto, o sea, del alfabeto griego. Alfabeto, alfa, beta. Y también es el final, es decir, hacia donde todo debe de tender. Dice la palabra de Dios, es Jesucristo la omega, es decir, la última letra del alfabeto griego, es decir, es principio y es fin, es de donde todo debe de partir y hacia donde todo debe de tender. Y también es el medio, es decir, Jesucristo, cuando decimos que Él es el Cristo, el Mesías, es nuestro todo, si ustedes quieren, el que le tiene que dar sentido a nuestra vida, el que tiene que ser el punto de partida de nuestra vida, el punto de llegada de nuestra vida y el medio de nuestra vida, es decir, el todo. Eso es ser Cristo y Mesías de la vida de cada uno de nosotros. Y es el Hijo de Dios vivo, es decir, que es el único del cual podemos de verdad y en verdad recibir vida. Y de hecho la palabra misma dice, el Evangelio mismo de hoy dice que los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Ya esa frase nos da a entender lo que significa que Jesús es el Hijo del Dios vivo, es decir, que solo a través de Él recibimos la verdadera vida. Por tanto, el creer en Jesucristo es el medio de recibir la verdadera vida. Eso es lo que el Evangelio está diciendo cuando San Pedro, dice que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios verdadero. Y quiero terminar diciendo que Jesús dice de esa profesión de fe de San Pedro, voy a leer, le dice, dichoso tú, es decir, alégrate, Pedro, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre. La palabra es una traducción, en el griego propiamente están dos palabras. Tú no has aprendido esto, o tú no lo has, o no te lo ha revelado. La palabra griega es revelar, no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre. Carne y sangre. En español no traducen eso sino hombre, porque carne y sangre propiamente significa la debilidad humana o el medio humano. ¿Recuerden eso? Carne y sangre, es decir, San Pedro no llegó a ese conocimiento de Jesucristo
a través de un medio humano. Por eso la traducción en español dice, no te lo ha revelado ningún hombre. Es decir, no es un conocimiento intelectual, si ustedes quieren. El conocimiento humano de la carne y de la sangre, que es el conocimiento humano, es imperfecto y no puede conocer a Dios. Solamente podemos conocer a Dios cuando hay una revelación divina. Y el conocimiento divino revela e ilumina la mente humana para conocer a Dios. Es decir, que nosotros reconozcamos que Jesucristo o que Jesús es el Cristo, el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios vivo, ese conocimiento y esa profesión de fe solo la podemos concebir a través de Dios o de un regalo de Dios. La fe entonces es un regalo de Dios. Pidámosle entonces al Señor que nosotros, a través de la revelación divina, podamos profesar la fe en Jesucristo y podamos vivir esa fe cada día, porque como lo decía, es conocimiento revelado divino en nuestra mente. Si ustedes creen en Jesucristo y están sentados ahí hoy, no es porque ustedes son muy inteligentes. No estoy diciendo que ustedes son brutos tampoco, no me da, porque ahorita la gente dice, yo no estoy diciendo eso, y también puedo decir lo mismo de mí. Yo no estoy aquí parado diciendo esto porque yo soy muy inteligente, no, es porque Dios, tanto a ustedes como a mí, nos ha revelado en la mente y nos ha dado en la mente y en el corazón esa fe. ¿Sí me hago entender? Y entonces San Pedro no hizo nada, si ustedes quieren. No es que San Pedro era el gran hombre inteligentísimo, no lo era, sino que Dios le iluminó su mente y su corazón y él pudo descubrir en Jesús al Cristo, al Mesías, al Hijo de Dios vivo. Y lo mismo pasa con nosotros. Pidámosle entonces al Señor que esa fe que nosotros tenemos crezca. Y para que ella crezca necesitamos la iluminación de Dios y el don de Dios, el regalo de Dios, para que ella crezca y nosotros podamos vivirla diariamente.